Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que para muchos es un verdadero enigma y para otros, un ejemplo de lo que significa arriesgarlo todo por amor. Hablamos de esa decisión tan comentada, tan debatida, de la actriz Demet Özdemir y el supuesto cambio radical en su vida por una persona. ¿Será verdad que lo dejó todo, que su mundo dio un giro de 180 grados, solo por él? Quédate conmigo porque vamos a desgranar esta historia, a explorar los rumores, las posibles realidades y a entender qué hay detrás de este fascinante enigma. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Últimamente el mundo del espectáculo turco nos tiene acostumbrados a giros inesperados, pero la historia que rodea a Demet Özdemir y su vida personal, especialmente en relación a un supuesto cambio drástico, ha capturado la atención de miles de fans y seguidores. Se habla mucho, se especula aún más y la verdad es que a veces, la línea entre la realidad y la ficción mediática se vuelve muy difusa. Demet Özdemir, a quien conocemos y adoramos por sus papeles protagónicos en series que han conquistado corazones a nivel mundial, es una artista consolidada, una mujer que ha trabajado incansablemente para construir su carrera. Entonces, cuando surgen rumores sobre un cambio tan radical, es natural que nos preguntemos qué pudo haberla llevado a tomar una decisión así. Para entender el contexto, debemos recordar un poco su trayectoria. Demet Özdemir saltó a la fama con series como Erkenci, donde su química con el protagonista masculino cautivó a millones. Su talento, carisma y belleza la posicionaron rápidamente como una de las actrices más queridas de Turquía, y con una proyección internacional impresionante. Ha participado en proyectos de gran envergadura, ha sido imagen de marcas importantes, y su nombre es sinónimo de éxito. Por todo esto, la idea de que pudiese dejarlo todo por alguien suena, cuanto menos, impactante. Los rumores se intensificaron, como suele suceder en estos casos, a raíz de su relación con cierto personaje, y aquí es donde las especulaciones empiezan a volar. Se hablaba de un amor tan profundo, tan avasallador, que supuestamente la llevó a replantearse su vida por completo. Algunos decían que se había alejado de ciertos proyectos, que había tomado decisiones importantes en su carrera que parecían ir en contra de su trayectoria ascendente, todo por darle prioridad a su vida sentimental. ¿Pero hasta qué punto esto es cierto? Analicemos las posibles interpretaciones de este dejarlo todo. En primer lugar, podría referirse a un abandono de su carrera en Turquía para establecerse en otro país, siguiendo a su pareja. Esto implicaría dejar atrás su base de trabajo, sus contactos, su público más fiel, y comenzar de cero en un entorno desconocido. Sería una apuesta muy fuerte, un acto de fe en la relación y en el futuro que construyen juntos. Piénsenlo, una figura pública tan reconocida, tan arraigada en su industria, ¿realmente pondría en pausa o abandonaría todo eso? Es una pregunta que genera mucho debate. Otra interpretación podría ser que dejarlo todo no signifique un abandono total, sino una reorientación. Quizás haya tomado la decisión de enfocarse más en proyectos internacionales, o de reducir su carga de trabajo para dedicar más tiempo a su vida personal y a la relación. Esto, aunque no sea un abandono total, sí representaría un cambio significativo en sus prioridades y en la forma en que gestiona su carrera. En el mundo del entretenimiento, el equilibrio entre la vida profesional y personal es un desafío constante, y para alguien en la cima, como Demet, cualquier ajuste en este sentido se nota y genera comentarios. También existe la posibilidad de que los medios, en su afán por crear historias, hayan magnificado o malinterpretado ciertas situaciones. A veces una simple pausa en la carrera, una elección de un proyecto menos ambicioso, o una ausencia temporal de las redes sociales, puede ser interpretada como un sacrificio monumental por amor. Los rumores, una vez que empiezan a circular, tienen vida propia y a menudo se alejan de la realidad objetiva. Centrándonos en la persona que supuestamente motivó este cambio, los detalles suelen ser escasos y a menudo contradictorios. Cuando hablamos de él nos referimos a una figura pública conocida, a alguien del ámbito artístico, o a alguien completamente ajeno a la farándula. La naturaleza de la relación, la diferencia de edad, las expectativas de cada uno, todo esto influye en la percepción pública de una posible decisión tan radical. Si la persona en cuestión viviera en otro país, por ejemplo, y tuviera una vida muy diferente, sería más comprensible que Demet, en un momento
de profunda conexión, considerara trasladarse o adaptar su vida a esa realidad. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades a menudo se convierte en un espectáculo público. Cada paso, cada decisión, cada relación, es escrutada por miles de ojos. Y cuando se trata de amor, las historias románticas siempre tienen un atractivo especial. La idea de una mujer exitosa en la cúspide de su carrera, que decide apostar por el amor por encima de todo, es una narrativa poderosa que resuena en muchas personas. Ahora, ¿qué evidencias concretas existen de este supuesto dejarlo todo? La verdad es que en la mayoría de los casos, se trata de interpretaciones y especulaciones. Las apariciones públicas de Demet, sus declaraciones en entrevistas y la información que sus representantes o círculo cercano han filtrado, son las únicas fuentes oficiales. Y muchas veces, estas fuentes son intencionalmente vagas para proteger la privacidad de la persona. Si Demet Özdemir ha tomado la decisión de priorizar su relación, es algo que solo ella y su pareja conocen realmente. Y si esa decisión ha implicado un cambio en su carrera, podría ser algo temporal o algo definitivo. Lo que sí es innegable es su talento y su capacidad de reinventarse. Si ha decidido tomarse un respiro o explorar nuevos horizontes, es muy probable que su regreso sea igual de exitoso, o incluso más. Pensemos en otros casos similares en el mundo del entretenimiento. Muchas actrices y actores han tomado pausas en sus carreras para formar una familia, para dedicarse a proyectos personales, o simplemente para recargar energías. Y rara vez esto se interpreta como un abandono total, sino como una fase natural en una carrera larga y diversa. Quizás este sea el caso de Demet, una fase donde el amor y la vida personal juegan un papel protagónico y su carrera, aunque sigue siendo importante, se reajusta para dar cabida a esta nueva etapa. Es fascinante cómo una simple relación puede generar tantas teorías y análisis. La gente se identifica, se imagina, y proyecta sus propios deseos y miedos en la vida de las celebridades. Si Demet ha encontrado una felicidad genuina y ha decidido que eso vale la pena un ajuste en su vida, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al final, la felicidad personal es un motor muy poderoso, y a veces, las decisiones más importantes en la vida no se toman por lógica profesional, sino por impulsos del corazón. Quizás él en cuestión sea una persona que le ofrezca una estabilidad emocional, una conexión profunda que ella, en su exigente carrera, no había encontrado antes. O tal vez simplemente encontró un amor que le inspiró a vivir de una manera diferente, a priorizar otros aspectos de su vida. El éxito profesional es gratificante, pero no siempre es suficiente para llenar todos los vacíos. La conexión humana, el amor verdadero, son experiencias que pueden transformar a una persona de maneras inimaginables. Debemos recordar también que la vida de las celebridades es, en muchos aspectos, diferente a la de la gente común. Tienen recursos, tienen una red de apoyo y a menudo, la posibilidad de tomar decisiones que para otros serían imposibles. Si Demet ha decidido mudarse a otro país o cambiar su ritmo de trabajo, es probable que cuente con el respaldo necesario para hacerlo de forma exitosa. No es un salto al vacío sin red de seguridad, como podría ser para la mayoría de nosotros. La clave está en discernir entre los rumores infundados y las posibles realidades que podrían estar detrás de estas especulaciones. Si realmente ha tomado una decisión drástica, seguramente ha sido una que ha meditado, y que le trae una profunda satisfacción. El hecho de que esto genere tanto debate, tanta curiosidad, solo demuestra el impacto que Demet Özdemir tiene en su público y la fascinación que generamos por las historias de amor en el mundo del espectáculo. ¿Podría ser que la noticia sea simplemente una exageración mediática? Es muy posible. Los titulares sensacionalistas venden, y a menudo se basan en pequeñas verdades magnificadas hasta el extremo. Sin embargo, la persistencia de estos rumores sugiere que algo de cierto debe haber en el hecho de que su vida personal, y por ende su carrera, ha experimentado algún tipo de ajuste significativo. Al final, lo más importante es el bienestar de Demet Özdemir. Si ha encontrado la felicidad y ha tomado decisiones que la hacen sentir plena, eso es lo que debería importar. Su talento es innegable y estoy segura de que independientemente de los giros que tome su vida, seguirá deleitándonos con su arte. El misterio de si lo dejó todo por él seguirá siendo, quizás, una de esas historias del espectáculo que alimentan nuestra imaginación y nos recuerdan que detrás de las cámaras hay personas con vidas complejas, amores intensos y decisiones difíciles. Para concluir, hemos explorado las diversas interpretaciones del supuesto dejarlo todo por parte de Demet Özdemir.
Hemos analizado si se trata de un abandono total de su carrera, una reorientación, o simplemente una exageración mediática. Lo cierto es que la vida privada de las celebridades siempre está sujeta a especulaciones, y la historia de Demet no ha sido la excepción. Lo que queda claro es el impacto que tiene en su público y la fascinación que generan las historias de amor en el mundo del espectáculo. Sea cual sea la verdad, deseamos lo mejor a Demet en sus decisiones y esperamos seguir disfrutando de su talento en el futuro. ¿Y a ustedes, qué les parece esta historia? ¿Creen que Demet Özdemir realmente lo dejó todo por amor? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en los comentarios aquí abajo. Vamos a debatir. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.